Bueno, hola a todos, mi nombre es María Luisa Rodríguez, soy profesora de inglés y les voy a describir una secuencia didáctica enriquecida con TIC que desarrollé en torno al tema biografías. Bien, como en todo viaje que uno decide iniciar, cuando uno planifica una secuencia didáctica, debe tener en cuenta cuál es el destino al cual quiere llegar, cuál va a ser el medio de transporte que va a utilizar para llegar a ese destino y cuál va a ser el equipaje que va a llevar para que este viaje sea lo más placentero posible. Antes de iniciar, quisiera dejarles una pequeña recomendación. Guía, mantengan manos, brazos y accesorios en el interior del auto y no tomen fotografías. Porfa. Preguntas solo al final del recorrido. Bien, hecha la aclaración, voy a iniciar describiendo cuál fue el punto de partida de mi viaje. El punto de partida fue la escuela número 428, Luisa Raimondi de Barreiro, de la ciudad de Rafaela, mejor conocida por todos como Colegio Nacional, en un tercer año con orientación a las artes visuales. Ahora bien, ¿por qué elegí trabajar con un tercer año y por qué elegí el tema de biografías? El tercer año es un punto de quiebre para los chicos, donde deben decidir no solo cuál es la orientación que van a elegir, para lo cual muchas veces no están preparados, sino que además deben darse a conocer y deben conocer a otros, ¿no? Los terceros años hacen que los alumnos se mezclen todos los segundos y se forman nuevos grupos y por lo tanto los chicos a veces no se conocen y bueno, tienen que darse a conocer, tienen que saber quiénes son y decidir qué quieren que los demás conozcan. Por eso se me ocurrió que trabajar con biografías, que no es un tema nuevo en la enseñanza del inglés, sino que siempre se trabaja con este tema cuando uno termina de dar el pasado simple, estaba bueno porque los chicos podían así replantearse quiénes eran, hacia dónde querían ir y darse a conocer a los otros utilizando este tema y así lograr también una convivencia armónica mejor dentro del aula. En este curso en general existía una mala convivencia, los alumnos se burlaban unos de otros, no solo con respecto a la forma de vestir, sino también con respecto a su apariencia física, a la forma de actuar, a la manera de hablar. Por lo tanto, se decidió salir desde esta mala convivencia, ir atravesando distintos puntos en el camino, como la comprensión, el respeto, la tolerancia, la aceptación y el entendimiento, para llegar a una convivencia armónica. La escuela no solo debe preparar sujetos para insertarse en el mundo laboral o para continuar con sus estudios universitarios o terciarios, sino que además debe lograr que las personas se inserten en la sociedad logrando una convivencia armónica, tolerancia, respeto, como ya mencioné antes. Por lo tanto, el equipaje que decidimos llevar en este viaje fueron varios. Por un lado, los conocimientos previos, los saberes previos de los alumnos, no solo con respecto al pasado simple que se daba en la clase de lengua extranjera, sino también con respecto a los artistas que los alumnos trabajan en las clases de producción artística y de lengua y literatura. Para esto me junté con las profesoras de dichas asignaturas para acordar cuáles eran estas personalidades que los alumnos habían trabajado con ellas y así aportarle un poco más de significatividad a esta secuencia. Por otro lado, se van a incorporar contenidos nuevos, como los tiempos verbales en la biografía, las expresiones de tiempo y los marcadores discursivos que se utilizan en las mismas. Los medios de transporte que se utilizaron fueron varios. Por un lado, utilizamos búsquedas del tesoro, las netbooks del programa Conectar Igualdad, el programa eLearning Class, que viene incluido con las netbooks, distintos procesadores de imagen y de texto, el proyector, y la tiza, el pizarrón y por supuesto las fotocopias. Bien, nuestro viaje inicia con una búsqueda del tesoro a la cual los alumnos tenían acceso a través de sus netbooks o de sus teléfonos celulares, ingresando al blog para el cual creé para esta actividad. En dicha búsqueda del tesoro los alumnos tenían diferentes puntos en los cuales había citas acerca de distintos artistas. Estas citas eran dichas por estos artistas o que habían sido dichas acerca de los artistas. Los alumnos debían leer las frases y investigando en internet descubrir quién era el artista al cual se referían. Luego debían investigar quién era, de dónde venía, cuándo había nacido, a qué movimiento artístico pertenecía. Esto no fue una tarea fácil porque los alumnos debieron no solo validar las fuentes de información, sino que además tuvieron que buscar ideas principales, encontrar la información que se les requería. Fue un poco complejo, pero bueno, lo tomaron con mucho entusiasmo, esto de la duda, de no saber, de poder investigar, de sentirse partícipes de su propio aprendizaje, los motivó muchísimo. Además convirtieron esto como en una especie de competencia, a ver quién terminaba primero, quién encontraba la información más adecuada.
La actividad estaba planeada para ser resuelta con las computadoras de Conectar Igualdad, con las netbooks, pero bueno, como teníamos el servidor roto de la escuela, nos fue un poco difícil, así que bueno, algunos alumnos que tenían las netbooks en condiciones pudieron utilizarlas y otros utilizaron el teléfono celular. Se fueron prestando internet con los teléfonos y así logramos resolver la actividad. Se hizo una apuesta en común en la cual los alumnos pudieron traer a colación sus saberes previos, activar sus conocimientos de otras asignaturas y volcarlos en la clase de lengua extranjera. A continuación se trabajó con biografías propiamente dichas, ya entregadas por mí. Por un lado trabajamos con la biografía de Vasily Kandinsky. Antes de iniciar la lectura, lo que se hizo fue proyectar distintos números que estaban relacionados con la vida de este artista. Los alumnos debían predecir a qué se relacionaban, con qué se relacionaban estos números. Luego recibieron en sus netbooks, los que las tenían en condiciones, a través del programa eLearning Class, la biografía para que ellos la pudieran leer utilizando Foxy Reader. Los demás la recibieron en formato papel y fueron resaltando cuáles eran los tiempos verbales que se utilizaban, cuáles eran los marcadores discursivos y los conectores y las expresiones de tiempo. Se hizo una apuesta en común con respecto a los contenidos que habían encontrado dentro de la biografía y en este caso los alumnos con mayores conocimientos del idioma y lo que hicieron fue tomar nota de toda la puesta en común de lo que habíamos encontrado en la biografía. Esto nos permitió, por un lado, que los alumnos con mayores conocimientos del idioma pudieran sentirse útiles y ayudar a sus compañeros a hacer sus aportes, y por otro lado, que los alumnos que tienen más dificultades pudieran concentrarse más en las explicaciones que se daban durante la clase. Con esta información, los alumnos debían realizar un mapa conceptual, para lo cual podían utilizar CMap Tools o Mindomo. Ellos decidieron utilizar Mindomo porque no lo conocían, y bueno, esto es una pequeña muestra de la red conceptual que elaboraron. Esta red conceptual, después de que yo la corregí, ellos la pasaron a través del grupo cerrado de Facebook. Luego trabajamos con la biografía de Roberto Arlt, que los alumnos también recibieron, algunos en formato papel y otros en formato digital, en la cual tenían diferentes párrafos desordenados y debían ordenarlos teniendo en cuenta los contenidos que habíamos visto. A continuación trabajamos con la biografía de Vincent van Gogh, que son todos artistas que los alumnos trabajan dentro de las asignaturas Producción Artística y Lengua y Literatura. En este caso, la biografía debían completarla utilizando los marcadores discursivos, los conectores, las expresiones de tiempo. Estas actividades, algunas fueron resueltas dentro del aula y otras de tarea, pero los alumnos, una vez resueltas, debían enviarlas a través del grupo de Facebook por Messenger. Y bueno, esto me daba la posibilidad a mí de marcarles cuáles eran los errores, que ellos pudieran revisar y hacer como una especie de metacognición, darse cuenta por ellos mismos cuáles eran los errores y corregir. Por otro lado, hacer un espacio un poco más íntimo a aquellos alumnos que tenían mayores dificultades y que por vergüenza quizás no preguntan dentro del aula, también pudieron preguntar y sacarse dudas. Luego trabajamos ya con artistas locales. Rafaela es una gran productora de cultura y esto nos ayudó un poco a revalorizar nuestra ciudad y a revalorizar nuestra cultura. Los alumnos trabajaron con artistas como Mario Vecchioli y Fortunato Nari, que son dos escritores rafaelinos, y trabajaron con Remo Pignoni, que también es un músico rafaelino, que es el creador de la Marcha Rafaela. Realizaron investigaciones en internet donde validaron las fuentes de información, los sitios más seguros para buscar información. Tuvieron no solo que traducir alguna información porque no era fácil encontrar la información de estos artistas en inglés, también tuvieron que redactar con sus propias palabras, esto ya no era solo copiar y pegar, bueno, y escribieron la biografía de estos autores. Luego recibimos la visita del artista plástico rafaelino Nicolás Sara, a quienes los alumnos le realizaron una entrevista y con la información recabada también escribieron una biografía. Y bueno, como cierre de esta actividad, ya llegando a la meta de nuestro trabajo, los alumnos tenían que contar sus historias. Para esto redactaron sus biografías, después se les solicitó que aquellos que estuvieran interesados podían realizar una presentación digital, ya sea a través de PowerPoint o de algún procesador de video que les gustara, y contar su historia. Y luego se les pidió también que realizaran una obra de arte autobiográfica. Aquí tenemos algunas muestras de lo que los alumnos realizaron. Una obra de arte autobiográfica no es ya un autorretrato, sino que es una obra de arte donde los alumnos incluyen los colores, las imágenes, las fotos, las palabras que los representan.
En cuanto a evaluación, ahora como TIC evalúo. En este sentido, evaluar cuando uno viene utilizando las TIC no es fácil. Yo en un primer momento les entregué a los alumnos las rúbricas de evaluación para que ellos pudieran enfocarse, conocieran cuáles eran los criterios que yo iba a utilizar para evaluarlos. Esto les permitió enfocarse en cuáles eran las cosas en las que tenían que prestar atención, a dónde tenían que poner más énfasis, cuáles eran sus puntos fuertes y débiles. Se evaluó el proceso en toda el desarrollo de la secuencia, no solamente el resultado de los trabajos obtenidos, sus habilidades para utilizar las tecnologías, sus habilidades para buscar información, para recontar las historias de los distintos artistas utilizando sus propias palabras. Aparecieron otras miradas también, no solo la mía, sino la autoevaluación, la coevaluación, donde especialmente en los trabajos en grupo pudieron evaluarse entre ellos y decidir, bueno, quién había trabajado mejor, cuáles eran los roles que habían cumplido cada uno. Y bueno, lo que nos queda de TIC, cuáles son los souvenirs que nos llevamos de esta secuencia didáctica. Por un lado, el rol motivador que jugaron las TIC, los nuevos espacios de comunicación que se abrieron, que nos permitieron sacar el aula de las 4 paredes físicas y extenderla hacia otros ámbitos, y donde la clase de inglés continuó en otros espacios. Las nuevas relaciones interpersonales que se dieron entre los alumnos, que ahora se llevan bastante mejor, y bueno, la revalorización de la propia cultura, no solo la local, sino también la nacional. Y bueno, ahora les tocará volar su propio vuelo. Y para cerrar, me despido. Gracias a todos por venir. 1000 besos, 1000 besos, 1000 besos, 1000 besitos, besos, 1000 besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto. 1000 besitos. Fue un placer. Bueno, gracias a todos por escucharme y hasta luego.